Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Trataremos el tema la falsa doctrina de la paternidad espiritual. Mateo 23, 8 y 9 nos dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La iglesia cristiana en estos últimos días ha llegado al extremo de someterse a una doctrina papal, reproduciendo los mismos métodos de la Iglesia católica. Los niveles de apostasía existentes dentro de la Iglesia son severos y peligrosos, dejando ver que vamos hacia un completo olvido de la sana y verdadera doctrina bíblica, por seguir doctrina de hombres corruptos de entendimiento, cuya finalidad es hacer un camino hacia una sola religión, y todo esto a una velocidad alarmante. Es decir que la falsamente llamada paternidad, dada por medio de un supuesto apóstol, es una característica del ecumenismo. Esto es algo novedoso e introducido en algunas iglesias evangélicas, que ahora las llaman casas apostólicas. Todo esto no es un nuevo descubrimiento o revelación, sino que han adquirido la antigua doctrina católica del papado romano. Pero, ¿cuáles son las mentiras y peligros de esta falsa doctrina? Hoy más que nunca, en un tiempo donde la sana doctrina, entre otras cosas, está siendo tan descompuesta por una sociedad impía, sin conocimiento de Dios y su palabra, por intrusos en la iglesia que son los representantes de Satanás, para destruir tanto el evangelio como las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Siempre es necesario contender ardientemente por la fe que nos fue una vez dada. Bien, avancemos mencionando las mentiras y peligros de esta falsa doctrina. Esta falsa doctrina elimina la identidad de los hijos de Dios, ya que según las mentiras de los papas apostólicos, es que estamos huérfanos y necesitados de un padre. Veamos el siguiente ejemplo piramidal de rango del movimiento papal apostólico sobre la paternidad espiritual. Este dice: la paternidad espiritual es un asunto de jerarquía, un asunto de categorización, es un nivel, una dimensión de jerarquía, de categoría paternal. En el ministerio donde usted está, la iglesia donde usted pertenece y se congrega, no solo tiene un excelente predicador, sino que también tiene un padre, un guerrero espiritual. Según este farsante, es una cuestión de jerarquía, categorización y nivel. Este hombre transgrede y blasfema contra las claras palabras de Cristo al elevar de esa manera a una persona que se autoproclama padre, siendo mediador entre Dios y la congregación, o sea, al Papa Apóstol. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las mentiras de los líderes del papado apostólico es que estamos huérfanos y necesitamos de un padre. La Biblia demuestra lo contrario a lo que dicen estos papas apostólicos con tendencias ecuménicas anticristianas. Los hijos de Dios tenemos la autoridad, el derecho legal de sentirnos seguros y protegidos por nuestro Padre Celestial. Ningún cristiano está huérfano o necesitado de categorizaciones y jerarquías humanas. Juan 14:18 nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo es que nunca estaríamos huérfanos. Entonces, todo lo que predican los falsos apóstoles es una mentira llena de soberbia y de falta de conocimiento bíblico. Nuestro Señor Jesús nunca faltaría a la promesa dada a su iglesia, promesa de seguridad y verdadera paternidad de nuestro Padre Celestial. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa relación íntima, sin sentimiento de temor. No dejemos que vengan a engañarnos con mentiras que violen e infrinjan nuestra identidad como hijos de Dios. No necesitamos padres suplentes, no estamos huérfanos. En Cristo Jesús debemos estar absolutamente convencidos de la presencia de nuestro Señor, de su protección, de su salvación. Él se basta solo y no ocupa niñeros que sean intermediarios entre nosotros y el Padre, privándonos de tener una relación directa con Dios.
Los versículos con los que iniciamos de Mateo 23, 8 y 9 claramente nos muestra la orden de nuestro Señor Jesús acerca de no llamar Padre a nadie en la tierra, y pone un alto a la exaltación de estos hombres que pretenden recibir la gloria y la honra pertenecientes solamente a nuestro Señor. Jesús señala y reprueba la actitud de estos religiosos de su época que exigían que las gentes le llamaran rabí o maestro sin enseñar nada, y padre sin atención correcta, sino que ambos títulos solo servían para resaltar una autoridad impuesta y diezmarles la menta, el eneldo y el comino, como hacen estos papas o maestros actuales que bajo el título de apóstoles manipulan las masas con falsas doctrinas. El título usado para acentuar el poder y la supremacía de uno sobre otro es reprendido y condenado por Jesús en todas sus enseñanzas. Veamos una cita. En Mateo 10, 24 y 25, el Señor Jesús expone lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. En estos versículos nuestro Señor establece la igualdad de relación sin distinción espiritual entre el maestro y el discípulo, no dando lugar al dominio de uno sobre el otro para imponer una autoridad a la persona. Hoy es todo lo contrario, queriendo manipular y haciendo creer al cristiano que si no tiene un padre apostólico no tiene identidad de hijo o no tiene derecho a la herencia, siendo esto una mentira que no tiene apoyo bíblico, siendo más bien una doctrina católica al modo nicolaíta que nuestro Señor condena en el libro de Apocalipsis. Veamos otro ejemplo de lo que dicen estos usurpadores mentirosos. La paternidad espiritual es capaz de resolver problemas espirituales que sin esa paternidad las personas jamás podrían resolver por sí solos. Usted tiene que seguir a su padre espiritual, porque es él quien tiene la capacidad espiritual para sacarlo de donde tiene que salir y para introducirlo a donde tiene que ser introducido. Lo que ellos refieren con esta frase es que se debe seguir al hombre para que éste resuelva los problemas espirituales que solo ellos pueden resolver y no Dios, ya que según ellos tienen la capacidad espiritual para sacar o meter a la gente en una situación buena o mala las veces que quieran. La obediencia ciega al hombre no se encuentra en ningún lugar en las Escrituras, sino todo lo contrario. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Obedecer ciegamente al hombre, por muy apóstol que se diga ser, es hacer un Dios de él, quedando atado espiritualmente bajo su dominio y capricho. La Biblia dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. El señor Maldonado en uno de sus libros dice lo siguiente del apóstol Pablo: hubo un momento en la vida de Pablo que todos los hijos espirituales lo abandonaron cuando él más lo necesitaba. Pablo estaba en la prisión y sus hijos lo desampararon. Esto suele suceder cuando los hijos no tienen una revelación clara de lo que es honrar a sus padres en todo tiempo. Esta es una mentira antibíblica y diabólica, ya que Pablo nunca predicó ni enseñó la paternidad apostólica. El abandono o el rechazo no es falta de revelación por parte del apóstol Pablo o sus consiervos. Simplemente la paternidad que este señor dice no era doctrina ni enseñanza de la iglesia primitiva. Ninguno de los miles que se habían convertido en la época del apóstol Pablo sabía que existía la paternidad apostólica. No se trataba de ignorancia, simplemente no era la doctrina de Pablo ni de la iglesia del primer siglo. Cabe decir que el ignorante es este señor Guillermo Maldonado. Este movimiento traicionero a la verdadera enseñanza bíblica quiere destruir poco a poco los cimientos de la fe cristiana. Ya no es ministerio, ahora es padre, como en el catolicismo romano. Intentan que solo sea el gobierno y poder absoluto del apóstol padre, separando al cristiano de su relación directa con Dios, poniendo un mediador al que con el tiempo dirán que hay que confesar los pecados al padrecito apóstol fulano de tal. Esta es una trampa bien elaborada por la Iglesia Católica de Roma,
para mezclar y promover el ecumenismo. A los cristianos que participan de esto por ignorancia, les invitamos a que disciernan y escudriñen las Escrituras con la dirección de Dios y no de los hombres, y se aparten de estas congregaciones que no promueven la sana doctrina, no caigan en la trampa del enemigo. Los nuevos apóstoles de hoy reclaman el poder y la autoridad de los verdaderos apóstoles de la Biblia, pero no reclaman su estilo de vida de sencillez, martirio y desprecio por causa del Evangelio. Jamás se les podrá comparar.